Emilia Pardo Bazán nació en La Coruña el año 1852. Era una hija de una familia noble. Ya desde muy niña demostró una gran afición por la lectura y empezó a escribir con gran antelación. En 1868 se casó y se fue a vivir a Madrid. Después viajó mucho por Europa y dio conferencias en París. Siempre se mantuvo atenta a las novedades literarias y en 1881 fue la primera que divulgó y defendió el naturalismo francés en España, en una serie de artículos recogidos después en el libro con el título de La cuestión palpitante. Unos años después fue también una de las primeras en señalar el declive del naturalismo. Sostuvo una relación con Galdós, de la que se ha conservado la correspondencia amorosa. También fue una mujer independiente. Bueno chicos, pues ya sabéis lo que os mandé ayer. ¿Habéis leído el fragmento? No. ¿No lo has leído? Vale. Bueno, ¿tú lo has entendido? Más o menos. Bueno, ¿queréis que os lo explique, no? Vale. Pues os explico. El protagonista es un cura, ¿vale? Que tiene que ir a los Pazos de Ulloa. Bien, pues él ha leído allí. ¿Alguien sabe por qué? Tiene que ir a visitar a alguien. No vas mal encaminado. Bien. Vale, pues tienen que ir a visitar a los Pazos de Ulloa porque ahí hay un marqués que le está esperando. Bien, pues en este primer fragmento que os mandé, básicamente está en el camino y está yendo hacia allí. Pero el cura pues no sabe por dónde hay que ir. Va por el camino y se encuentra con un peón. Un peón es un trabajador, gente del campo. Bien, ¿queréis que le diga el camino o no? Yo creo que sí, lo que Sí, pero que no entiende. Eso es, justo, le dice por dónde hay que ir, pero no le especifica muy bien. De hecho, exactamente, no sé, está un poco más para abajo, pero bueno. Un bocadito, y el otro no sabe cuánto es un bocadito de distancia. Se resigna, pero sigue yendo porque tiene que ir, tiene relativa prisa. Bien, pues prosigue por el camino y durante cierto tiempo continúa el sol, hasta que se encuentra con unos cazadores. Bien, pues una vez se encuentra con ellos, les pregunta por dónde había que ir a los Pazos de Ulloa. A lo que ellos empiezan a hablar un poco, se conocen, quieren a cada uno y se dan cuenta que los cazadores iban por el marqués al que él iba a visitar. Y ellos iban a buscarle justo a él, al cura que necesitaban. Y entre habladurías, pues prosiguen hacia los Pazos de Ulloa. Y siguen charlando y siguen hablando. Eso es básicamente el primer capítulo. todo eso en un texto tan largo. Sí, todo eso. Ahí podéis ver que para decir cualquier cosa se entretenía mucho con muchos objetivos y muchas especificaciones. Nos vemos en clase. Bueno chicos, pues viendo que el otro día no hicisteis los deberes, espero que hoy sí. ¿Los habéis hecho todos? Sí. Vale, pues ya sabéis, tenéis que venir a la pizarra y presentar vuestro análisis, ¿vale? ¿Quién quiere ser el primero? ¿Yo? Vale. Estas son las diferentes cosas que he encontrado. Para expresar la pobreza en el vocabulario, Emilia usa un vocabulario más pobre para los diferentes análisis. Por ejemplo, cuando le preguntan cuánto queda para llegar, le responde un bocadito. Y claro, él, como es un monje bien culto, no comprende la mayoría. Y luego le pregunta a otro y también le responde la carrerita de un carro. Entonces, bien, y esto se ve reflejado muy bien gracias a los diferentes adjetivos de la morfología que usa Emilia para describir cómo hablan sus campesinos. Los diferentes recursos morfológicos son muy utilizados los adjetivos para describir tanto las rocas como a los campesinos en sí. Por ejemplo, los montes despellejados. Eran negros y nuevecitos.
igual que el pelo del monje. En esta frase también se ve muy bien cómo Emilia Pardo Bazán le gustaba mucho describir a sus personajes. Por ejemplo, el cazador que venía delante representaba 28 o 30 años, alto y bien barbado. Tenía el peso y el rostro quemados por el sol, pero tenía despechugado el sombrero en mano. Se advertía la blancura de la piel, no expuesta en el templete. Se advertía la blancura de la piel, no expuesta en el templete. Y en la frente de tal pecho cuyos diámetros indicaban comprensión robusta, por supuesto que confirmaban el secretario de bello y clase, que dividían en más detalles. Como se puede ver, le gusta mucho escribir a sus personajes usando múltiples historias de ejercicios. Claro, en recursos sintácticos, Emilia Pardo Bazán peca de usar mucho calambur, pero eso es normal dado que el texto está escrito en una época antigua en la que eran más escritas. Bien, y estos son los diferentes ejemplos que encontré en calambur. Por ejemplo, aproximóse al grupo del jinete que repitió la consabida pregunta. ¿Pueden ustedes decirme si hoy en cada casa que el señor Marqués se hizo? Aquí, caminen un par más o menos. Bueno, por aquí. Y luego, aquí otros dos. ¿Qué? Iba a marcar algo por el aquí. Bien. Y luego, en referente a recursos sintácticos, no he encontrado ninguno. O sea, he visto que no pecaba. Bueno, pues espero que hayáis hecho los deberes. Ya sabéis que hoy te tocaba hacer el análisis del segundo fragmento. ¿Lo tienes hecho? Sí, bueno, pues a ver, en este capítulo y en general, pues la chica tampoco, como podemos ver, como dijo mi compañera antes, como compañeros que se han visto como por ejemplo dice buenas noches, nos de Dios, aquí cambia el orden un poco. Aquí también tenemos como hacía mal me ayudaba a comprar castañas, es una aposiopesis, que eso se refiere que cuando tienes un texto y aquí haces 3 puntos presos para dar como un tiempo a leer y vuelves a hacer. Una pregunta que se puede encontrar porque más adelante también encontramos otra parecida. ¿Qué estás hablando ahí? Mejor que te lo voy a esta vez. Aquí. ¿Qué estás hablando ahí? Es igual que una normal, que es una En esta parte encontramos unas perífrasis, en el que el chiquillo gateaba por entre las patas de los perdigueros que, convertidos en fieras por el primer impulso del hambre, no saciaba todavía. Es que los perdigueros se quiere referir a los perros. Por otro lado, encontramos una interrogación retórica en las cuales no se busca una respuesta, que es ¿en qué conocen los valientes? Y por otro lado nos encontramos con otra aposiopesis en la cual dejamos 3 puntos suspensivos para dejar tiempo a respirar, y el cual es no señor, es capaz de morirse el pequeño. He oído que el vino es un encontramos una descripción del uso de adjetivos que tiene, sus ojos azules, húmedos y simulaban sus defectos, los luminosos de su cara y los profundos y bajos de su pecho. Los ensayos son discriminada y abiertamente. Como nos podemos dar cuenta, tampoco se utilizan muchas cosas a la hora de muchas figuras literarias a la hora de escribir. Más se utiliza el uso de adjetivos ya que hace descripciones a los personajes y también a la situación y al lugar en el que se realizan los hechos. Y lo que más podría utilizar son también las metáforas como recurso literario y lo que más representa es Bueno, aquí estamos con una estudiante universitaria y le vamos a hacer unas preguntas sobre el siglo XIX. Hola, Laura. Hola. Vale, la primera pregunta. ¿Conoce el autor de este libro, Los Pazos de Ulloa? A. Parque Unlló. B. Emilia Pardo Bazán. C. Manuel Joras o D. Quevedo. B. Emilia Pardo Bazán. Bien. ¿Quién de estos autores es del siglo XIX? ¿Benito Pérez Galdós, José Cadalso, Juan Ruiz Acipreste de Ita o María Eugenia Jurado? Benito Pérez Galdós. Bien. La siguiente pregunta es más para que des tu opinión. Vale, si tú fueras un autor de esta época, ¿sobre qué tema escribirías? Sobre el romanticismo, porque es un nuevo movimiento que se da en esa época. ¿Reconoces a cuál de estos es el autor vascuence? ¿Ales de la Iglesia, Pío Baroja, Sabino Arana o Santiago Segura? Sabino Arana. Y la última, también esto es más si te acuerdas sobre ello. ¿Cree que el vocabulario utilizado en esta época era muy refinado o del castellano antiguo? Creo que del castellano antiguo, pero no tengo ni idea.
Bueno, pues muchas gracias por contestar estas Nada. preguntas. Bueno, estamos aquí con un estudiante del colegio y bueno, le vamos a hacer unas preguntas sobre el siglo XIX, pero más centrado en otro aspecto. Vale. Primera pregunta. ¿Cuál de estos libros ha sido escrito en el siglo XIX? A. Mester de Clerecía. B. El mío Cid. C. La naranja mecánica. Y D. El doctor Slump. D. Vale, la siguiente pregunta. ¿Quién de estas mujeres fue escritora del siglo XIX? Gertrudis Gómez de Avellaneda, Ada Lovelace, C. Antonia Bandera, D. Emilia Pardo Bazán. D. Emilia es. Y la última, ¿qué es el siglo de oro y qué efecto produjo en España? ¿Cuál crees que Pues, puede ser? El que tuvo mucho efecto en la literatura. Bueno, nos hemos aquí encontrado con unas trabajadoras del centro que hacen unos talleres. Hola, Kepa. Y bueno, la primera pregunta es... Vale. ¿Conoce el autor de este libro? Los Pazos de Ulloa. Me suena mucho. Vale. La A. Park Eun-yo. La B. Emilia Pardo Bazán. La C. Manuel Jorás. Y la D. Quevedo. Emilia, ¿no? Yo creo que sí. Emilia Emilia. Pardo Bazán, ¿no? Vale, Sí. Creo que sí. sí, es. La siguiente. Vale, la siguiente. ¿Quién de estos autores es del siglo XIX? Benito Pérez Galdós, José Cadalso, Juan Ruiz Arcipreste de Hita o María Eugenia Jurado. Arcipreste de Hita. Espera, repíteme. ¿Qué has... Benito Pérez Galdós. Benito Benito Pérez Galdós. Sí. Sí, Sí, es esa la respuesta. vale. Si tú fueras un autor de esta época, ¿sobre qué tema escribirías? Esto es más En el siglo abierto. XIX. ¿Sobre qué tema escribiríais en el siglo En XIX? el siglo XIX. Sí. Pues saldríamos del romántico, haríamos un poco El romanticismo. el romanticismo, pero no, el día a día. Estaríamos metidos en los pueblos y veríamos cómo se vive en las ciudades. O en darle los un poquito más de pueblos. importancia a la mujer, que estaba muy También. aparcada. También. También es En verdad. una época bastante difícil para las mujeres. Vale, Sí. la siguiente Vale. pregunta. La siguiente. ¿Qué dos autores son vascos? ¿Ales de la Iglesia, Pío Baroja, Sabino Arana o Santiago Segura? Hombre, Ales de la Iglesia, Pío Baroja. Pero escritores, ¿eh? Ya. Autores, escritores. Ah, bueno, claro, que a veces de la iglesia es escritor de cine. Claro, sí. A ver, Baroja entonces. Pío Baroja, Y Santiago Baroja. Segura, Sabino Arana. Sabino Arana es un político. Ese que iba a decir, ese no era escritor. Y bueno, también ha escrito, pero el Pío Baroja no. Bueno, están Eh, entre los dos. Sí. Sí, Además ha los hecho dos. poesía, creo. Sí. Sí. vale. Y la última pregunta. ¿Cree que el vocabulario utilizado en esta época era muy refinado o muy antiguo? En el 19. Sí. Hombre, pues era una época también un poco de transición, pero tenían ahí No sé. lo de Refinado, antiguo. siempre, sí. No sé. Antiguo, más que Antiguo refinado. otra cosa, ¿no? Mm. Ten en cuenta que solo eran los políticos, el cura Y poco más. Los que... el farmacéutico y el alcalde Sí. son los que manejaban el cotarro. Así que la gente del pueblo tampoco hablaban, porque yo creo que entonces todavía no escribían, ¿eh? No les sabían... Que eran No, mucha gente no analfabetos. Eran sabía escribir, ni leer, ni analfabetos, ¿no? escribir. Entonces no... Pues no sé, lo que tú quieras. Bueno, pues muchas gracias Muchas por gracias por contestarnos. responder. Bueno, estamos aquí con el director y vamos a hacerle unas preguntas sobre la literatura en el siglo XIX. Vale, la primera. ¿Qué opinas de las mujeres escritoras que estuvieran infravaloradas en el siglo XIX? Lo que sí que es cierto es que hay que ponerlo todo dentro del contexto de la España del siglo XIX. Y en la España del siglo XIX todavía la mujer estaba en una situación realmente muy inferior, tanto en educación como en presencia social, como en lo que lógicamente después puede tener el tema específicamente literario. Entonces, que estén infravaloradas es que realmente en la sociedad española en ese momento estaban, pues, más que infravaloradas, estaban en una situación
personal, social y desde el punto de vista también cultural, pues en una situación de desequilibrio, eso está claro. No obstante, pues hay personajes, Pardo Bazán, un montón de ellas, que ya tienen un peso interesante en la literatura, pero no podemos hablar de que en la España del siglo XIX la mujer tuviera no lo tiene ahora, qué situación, pero sobre todo a nivel cultural, sobre todo a nivel de educación. Vale, y la segunda pregunta. ¿Crees que algunas de las obras de este siglo han hecho algún cambio en el país? ¿Del siglo XIX? Hombre, hay muchas cosas que lógicamente dependen de lo que es también la presencia de los, vamos a decirlo así, personajes, los episodios nacionales, pues tiene mucho. Fortunata y Jacinta, o sea, es cierto que el realismo y el costumbrismo pues sí que sirvió de una crítica y de un abrir los ojos. Lo que pasa es que todavía pues tenemos que tener en cuenta que la situación social, cultural y política española del siglo XIX pues es la que es, o sea, ahora yo no me puedo detener mucho a ello, pero influye totalmente, ¿no? Y que la literatura, pues sí, y el realismo tiene esa función, ¿no? Después, el tema, si queremos, romántico, de vuelta, ¿no?, a lo que es la Edad Media y a buscar, bueno, pues los escapes, porque al final es un escapismo, pues tiene el vivir tanto del sueño como de, si queremos, de huida, pues no va a ninguna parte, pero en el siglo XIX, lógicamente, sí es un siglo ya interesante desde el punto de vista literario. Los movimientos literarios sí influyen, también políticamente, porque el siglo XIX español es un continuo ir y venir desde el punto de vista político y desde el punto de vista, si queremos, administrativo. Lo que pasa es que, claro, hay un desajuste entre lo que es la realidad social y la realidad de la estructura política. Entonces, cuando hay ese disociarse y esa diferencia, pues se puede explicar cualquier cosa. Y literariamente eso se nota mucho. Bueno, muchas gracias por contestar a nuestras preguntas. Hola, perdón, ¿no os importaría contestar a unas preguntas para un proyecto de literatura que necesito hacer? ¿Pero es muy largo? No, es súper corto. Bueno, venga, dale. Es de elegir. A ver. Bueno, ¿preguntas? ¿Conoce al autor de este libro, Los pasos de Ulloa? A ver, A. Park Eun-jo. B. Emilia Pardo Bazán. C. Manuel Horas. Y D. Quevedo. Emilia Pardo Bazán. Vale. Luego otra. ¿Quién de estos autores es del siglo XIX? Benito Pérez Galdós, José Cadalso, Juan Ruiz Arcipreste de Hita o María Eugenia Jurado. Benito Pérez Galdós. Vale. Luego otra. Si tú fueras el autor de esta época, ¿sobre qué tema escribirías? Si fuera yo, yo creo que en esa época se escribía sobre la gente corriente, la vida cotidiana de las personas, era el realismo. Me parece, ¿eh? A ver si voy a tener que hacer yo el examen de literatura. Bueno, siguiente pregunta. ¿Reconoce al autor vascuence, Alex de la Iglesia, Pío Baroja, Sabino Arana o Santiago Segura? Pío Baroja. ¿Crees que el vocabulario utilizado en esta época era muy refinado o del castellano antiguo? Del castellano antiguo no. Hablaban prácticamente como hablamos nosotros ahora. Igual mejor, pero... Vale. Luego, ¿cuál de estos libros han sido escritos en el siglo XIX? Mester de Clerecía, El mío Cid, La naranja mecánica o El doctor Slam. Pues será el doctor Slam, porque todos los demás no. Luego, siguiente.
¿Quién de estas mujeres fue una escritora del siglo XIX? Gertrudis Gómez de Avellaneda, Ada Lovelace, Antonia Bandera, Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán. Bueno, ¿Cuántas has acertado? gracias. A eso no se dice. Bueno, muchas gracias por hacer esta entrevista. De nada. Bueno, hasta agur. luego.